Una crisis representa un punto de inflexión en el desarrollo de un cambio negativo en un sistema. Este puede traer consecuencias perjudiciales para el bienestar del mismo. En el caso específico de las crisis ambientales, hacemos referencia a los problemas en el medio ambiente que generan cambios negativos en los ecosistemas y se pueden presentar como el desequilibrio en sus condiciones. Las principales causas de las crisis ambientales suelen estar relacionadas con las actividades antropogénicas, es decir, de origen humano. Por último, una crisis ambiental es caracterizada por ser la generalización de un problema ambiental, es decir, que no se puede encontrar en un lugar específico, sino a nivel general. Incluido en lo anterior encontramos la contaminación, que representa un tipo de crisis ambiental que se manifiesta con la introducción de una impureza externa a un entorno que inicialmente no la tenía, la cual es capaz de alterar las condiciones previas del mismo. Podemos hablar de contaminación en diversos contextos. Por dar algunos ejemplos particulares, en el caso de la química, un contaminante tiene una connotación negativa cuando se da en un ambiente controlado como un laboratorio, en el que puede llegar a ser llamado toxina o incluso veneno, pero una connotación positiva cuando provoca una reacción química deseada como un catalizador o un precursor químico. Dependiendo del entorno en el que nos ubiquemos, podemos darle una definición más abstracta, ya que podríamos estar hablando de energías y ondas y no necesariamente algo tangible, como por ejemplo en el caso de la contaminación acústica con el sonido, la térmica con la temperatura o la lumínica con la luz. Podemos dividir la contaminación ambiental según el factor contaminante, como los químicos, físicos y biológicos. Además de lo anterior, se podría hacer una división dependiendo del entorno afectado, siendo las posibles opciones la contaminación a fuentes hídricas, la atmosférica y la del suelo. Las principales causas de la contaminación suelen provenir de los seres humanos. Algunos ejemplos, la extracción de combustibles fósiles o la liberación de objetos no biodegradables. La que a tratar genera consecuencias para todos los seres vivos, consecuencias como el calentamiento global, la destrucción de los ecosistemas o riesgos en la salud de los seres vivos. Aterrizado a Colombia, vamos a hablar del mercurio. Colombia es el país que emite más mercurio por cada persona y el tercer país en total que contamina, detrás de China y de Indonesia, esto según la Procuraduría General de la Nación. La minería ilegal de oro en Colombia ha empleado el mercurio para separar el oro de otros elementos de la naturaleza. Para la OMS, el mercurio está catalogado como uno de los 10 productos químicos más potencialmente peligrosos para la salud pública. El mercurio tiene varios riesgos y en su forma más peligrosa se acumula en los organismos y en los ecosistemas. El mercurio es un elemento. Su símbolo químico es Hg. Es un metal pesado que existe en altas concentraciones en el suelo. Una de sus principales características es que en cantidades abundantes puede generar envenenamiento. Otra de las propiedades nocivas del mercurio se ve evidenciada cuando se evapora, pues crea un gas mortal, incoloro e inoloro. La forma más común de encontrar el mercurio en estado natural es el metilmercurio. Este compuesto tiene fórmula química el CH3Hg y una carga positiva. Este compuesto también es una neurotoxina. Sin embargo, la actividad humana ha sido responsable de un aumento de la emisión de este elemento y de su desmedida liberación en el ambiente. En Colombia, la minería ilegal ha hecho el uso del mercurio para una extracción rentable y fácil de oro. Pero, ¿de qué manera se relacionan estos dos elementos? Pues, al emplear este método de extracción es necesario quemar una amalgama de oro y mercurio. Este proceso separa el oro del suelo, pero a su vez libera un gas tóxico que se dispersa por el medio ambiente, llegando el agua, plantas, animales y comunidades humanas. En los países con altas tasas de mercurio, tales como Colombia, Brasil o China, se han notado trastornos cognitivos en la población. Es característico del mercurio acumularse en los picos de las cadenas tróficas. Es un elemento bioacumulante. Al subir por la cadena alimenticia, la sustancia llega a los humanos, principalmente por medio de los organismos acuáticos, aunque también puede ser por inhalación de gases previamente mencionados. Sus efectos más graves pueden ser lesiones cerebrales, daño en los riñones, parálisis, habla incoherente y estados delirantes, conocidos como la enfermedad de Minamata. Estos efectos también se encuentran en otros animales con síntomas y consecuencias similares. En las plantas, la presencia del mercurio tiene afectaciones en las raíces, el metabolismo, la respiración y la fijación de nutrientes, lo que culmina en una consecuencia para el resto del organismo, los cloroplastos, las mitocondrias, etc. Del Pilar y Posada dicen que en una fase más avanzada de la alteración se producen intensos cambios metabólicos y de regulación celular, y ocurre finalmente el estímulo de la senescencia por bioacumulación clónica del metal pesado, lo que puede resultar en la muerte de la planta.
Sabemos que para obtener un gramo de oro se contaminan 500 mililitros de agua por cada 5 gramos de mercurios utilizados. En Bucaramanga se encontró que el agua del grifo contenía 2 veces más mercurio que el máximo establecido. En el Amazonas se ha observado que distintas poblaciones se han visto afectadas por la contaminación de mercurio. Tanto humanos como peces se han encontrado en niveles de intoxicación. Según el informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, en conjunto con el Departamento de Naciones Unidas de Medio Ambiente, se llegó a encontrar un aumento el uso del mercurio de la mano con la minería ilegal. Otro ejemplo de contaminación ambiental, en este caso contaminación química y aérea, lo encontramos en la calidad del aire que respiran las personas de la ciudad de Bogotá. Para poner en contexto, en la ciudad se han registrado alarmantes aumentos de los índices del PM2.5, el cual es un indicador que hace referencia a las partículas suspendidas en el aire y a la cantidad de ellas. Estas partículas además tienen un diámetro menor a 2.5 micrómetros y suelen ser sustancias como el polvo, el hollín o los metales. Este además es uno de los indicadores más importantes en cuanto a calidad del aire se refiere. Según lo que se ha investigado y según los medios de comunicación, se dice que la causa de esta situación son los incendios forestales que se han dado en los departamentos de Meta, Bichada, Guaviare, Casanare, incluso en el país vecino de Venezuela. En este caso podemos ver cómo los afectados a los que se les está dando una mayor visibilidad son los seres humanos, puesto que donde se realizan estas mediciones es en la propia Bogotá y en la ciudad. Sin embargo, hay que recordar que estas partículas están dispersas por el aire y eso también afectará al resto de seres vivos que respiren. Y esto aplica tanto para Bogotá como para los departamentos cercanos. Pero bueno, ¿cuáles serían las principales consecuencias de la inhalación de estas partículas? Serían principalmente problemas pulmonares, donde las especies que les lleguen a aspirarlas por medio de respirar presentarían deficiencias en sus órganos. Esto nos llevaría a su vez a otra consecuencia, que sería la reducción de la calidad de vida de las distintas poblaciones y a su vez un deterioro de los hábitats. Por todo esto, el distrito trajo dos propuestas: la vuelta del tapabocas obligatorio y la reducción del pico y placa solidario. Sin embargo, creemos que estas medidas no atacan directamente a la raíz del problema. A la sustentación anterior, vemos un ejemplo claro de contaminación y crisis ambiental en casos como los del mercurio en Colombia y la calidad de aire en Bogotá, en especial porque son problemáticas ecológicas en las cuales diferentes sustancias rompen con el equilibrio de los ecosistemas, generando distintas consecuencias nocivas para los organismos en estos. Con lo anterior también va de la mano el hecho de que se considera una crisis por ser una serie de problemas generalizados que se encuentran en diferentes contextos y de diferentes maneras, es decir, no es solo un caso especial, sino es un problema generalizado no solo en el país, sino incluso en el mundo. Los ecosistemas no evolucionaron para soportar tal carga de metales pesados ni quemas extremas, ni mucho menos gases tóxicos. Todos estos problemas culminan en la generación de concentraciones alarmantes de contaminación, las cuales afectan al desarrollo normal de la vida, incluyendo, por supuesto, la vida humana.